Escúchanos en el ciberespacio en www.radiomajestad.com. El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Muy bien, 6 de la mañana con 22 minutos. Alertamos a nuestra audiencia. Ya mismo estaremos dialogando con el especialista tributario Napoleón Santamaría. Luego tendremos una entrevista con la prefecta de la provincia de Pichincha, Paola Pavón. Después con María Fernanda Rivadeneira, consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y finalmente tendremos un contacto vía telefónica con el alcalde metropolitano de Quito, el doctor Jorge Yunda Machado. Ahí tienen ustedes todo un menú de entrevistas con diferentes voces para matizar la jornada del día de hoy, para que nadie se queje. Y una vez más, ratificando nuestro principio de enorme respeto a la pluralidad y a la diversidad de voces. Muy bien, vamos a empezar porque hay algunos temas para comentar el día de hoy. De verdad que hay algunos temas sobre los que vamos a matizar nuestro comentario relacionado con los diferentes aspectos de la coyuntura. Quiero empezar por un tuit que generó el día de ayer la fiscal general del Estado, la doctora Diana Salazar. Un tuit que daba cuenta justamente de una suerte de respuesta a una invitación que le formula el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La propia fiscal general del Estado posteó en su cuenta Twitter una comunicación, un memo que fue enviado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social haciéndole una invitación. Vamos justamente a dar cuenta de ese memo que postea la fiscal. Dice lo siguiente, empleemos un poquito la imagen para leerlo. Ok. Este es, en efecto, un pedido que hace uno de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana al presidente del Consejo para que justamente se invite a la fiscal. Dice lo siguiente: por medio de la presente y en apego a los artículos 9 y 15 del reglamento de sesiones del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y el amparo del artículo 208, numeral 8 de la Constitución de la República, mociono para despejar interrogantes generales desde la participación ciudadana y el control social, de manera especial por parte del pueblo ecuatoriano, Manabí y Esmeraldas. Entiendo que representa esas provincias el consejero en mención. Me refiero al consejero Francisco Bravo, que integra el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Mociono para que desde el Pleno del Consejo se invite a la señora Fiscal General del Estado, doctora Diana Salazar, para que dentro de sus atribuciones constitucionales y legales, informe sobre las acciones realizadas hasta el momento con respecto a: 1. Las denuncias planteadas por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por los fondos de la reconstrucción y reactivación productiva de las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril del 2016 al cumplirse 4 años y un mes. 2. La denuncia planteada el 21 de junio del 2018 por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio en contra del entonces prefecto de Manabí, Mariano Zambrano. 3. Las acciones emprendidas por la Fiscalía del Estado. Un segundo que a mí también se me cerró esto. Con respecto a la corrupción denunciada y hecha pública durante el estado de excepción por calamidad pública por el COVID en el área de salud de los hospitales del IES y del Ministerio de Salud, y se refiere al hospital de Pedernales, básicamente al caso que significó la desarticulación de una presunta red de corrupción. Habla de que se invite a la fiscal. Yo no sé si esta moción fue aprobada por el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Habrá que preguntarle, lo vamos a hacer más adelante, a la consejera María Fernanda Rivadeneira, pero termina siendo un pedido para que se invite a la fiscal. La fiscal respondió hace 11 horas en su cuenta Twitter: lamentable que la labor de la Fiscalía de hacer respetar la ley genere en redes sociales una inusual andanada de comentarios, en su mayoría anónimos, repletos de violencia, y una invitación del Consejo de Participación Ciudadana a rendir cuentas. ¿Qué pretenden?, pregunta la fiscal. No pararemos, y postea el hashtag No Más Impunidad. Aquí algunos detalles. Lo 1, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no tiene atribuciones constitucionales ni legales para solicitar la comparecencia de la fiscal. La fiscal debe rendir cuentas a la Asamblea Nacional, que es el organismo que puede fiscalizarla.
El Consejo de Participación Ciudadana terminó siendo su ente nominador, pero no tiene la capacidad de fiscalizar el trabajo de la Fiscalía. O sea, yo creo que hay que poner las cosas en su debido contexto. Sin embargo, yo sí me pongo a reflexionar respecto de la forma de respuesta de la fiscal. Insisto, entiendo que esta es una moción, no tengo conocimiento si finalmente fue aprobada por el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pero, digamos, en los últimos tiempos nos han dicho a los ecuatorianos que las autoridades viven un nuevo momento, que están dispuestas a brindar toda la información, que su accionar es transparente, que su accionar es diáfano, es pulcro, que tienen evidentemente la posibilidad de informar a la ciudadanía las acciones que están ejecutando. Digo, por eso me sorprende la respuesta de la señora fiscal. No asumo de que esta invitación que ha planteado un consejero para que la fiscal sea invitada no tiene la obligación de comparecer. No existe esa figura jurídica. No tiene la obligación ni siquiera de comparecer ante la Asamblea, a no ser que se trate de un proceso de enjuiciamiento político. Eso también hay que revisar la Constitución respecto de las atribuciones que tiene la legislatura, pero también la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y ahí hay un vacío. Porque evidentemente no se trata de comparecencias obligatorias, sino exclusivamente cuando se trata de procesos de fiscalización. O sea, es un poco complejo lo que estoy señalando. Pero digo, me extraña la reacción de la fiscal porque, insisto, va en contrasentido con el discurso que las propias autoridades plantean. Yo sí creo que es importante que en este caso la autoridad que lidera la Fiscalía General del Estado le haga algunas explicaciones al país. Y son preguntas que hemos planteado públicamente respecto a lo que nosotros, desde nuestro particular punto de vista, hemos calificado como selectividad en las decisiones de la Administración de Justicia. Y está claro que no todos los procesos se los mide con la misma vara. Para ciertos casos, la Fiscalía actúa con base en publicaciones de prensa, pero para ciertos casos. La Fiscalía actuó, por ejemplo, con base en la publicación de un portal, del portal Primicias, en el caso de presuntas irregularidades en el proceso de contratación y compra de kits alimenticios en el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias. Actuó, pero al día siguiente de la publicación. Lo mismo ocurrió el día de ayer en la mañana, en horas de la madrugada había comenzado ese operativo, con base en la publicación de un reportaje en el canal de televisión Teleamazonas, de supuestas o presuntas irregularidades en el proceso de adquisición de pruebas PCR por parte de la municipalidad. Ayer mismo tardaron un poco más, pero lo hicieron con base igualmente en publicaciones de prensa, en este caso lo hizo el portal La Historia, sobre presuntas irregularidades en procesos de adquisición de insumos y de pruebas rápidas por parte del gobierno de la provincia del Guayas, de la prefectura del Guayas, que lidera el prefecto Carlos Luis Morales. Pero digo, hay casos y casos. Sobre unos casos hay una celeridad impresionante y sobre otros casos simplemente se hace mutis camino al foro. Esta es una pregunta pública que hemos planteado. Se anunció, por ejemplo, y esto no está asociado necesariamente a la corrupción tradicional de la que estamos hablando, sino a un hecho que ocurrió justamente hace varias semanas, cuando la alcaldesa de Guayaquil impidió, y ella lo reconoció así, impidió que aterrice una aeronave de una compañía internacional en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil. Se anunció el inicio de una indagación previa. Y pare de contar. La propia alcaldesa reveló hace pocos días en una entrevista de que no había sido llamado a declarar. ¿Qué pasó con ese tema? Ya nadie se acuerda de lo que pasó en la pista del aeropuerto de Guayaquil. Y no exagero cuando digo que esa acción pudo haber desembocado en una tragedia. O sea, no es un tema sencillo lo de las operaciones aéreas. Ese tema ha pasado totalmente desapercibido. Se anunció, insisto, el inicio de una indagación previa sobre ese tema. ¿Qué pasó con el caso de la red de corrupción desarticulada hace casi 2 semanas? Hace casi 2 semanas en la provincia de Manabí. Se presentó con, digamos, con gran suceso
La acción de la Policía Nacional y de la Fiscalía General del Estado, créanme, es de felicitar esa acción, y lo hicimos aquí en estos micrófonos el mismo día. Es lo que uno quiere de las autoridades, una actuación inmediata, y así ocurrió. Entiendo que en ese caso había una investigación en curso, una cooperación entre Policía y Fiscalía Nacional, y se logró desarticular una presunta red de corrupción, incluso con gente que tenía dinero en efectivo en sus mochilas. Tras las primeras indagaciones, se determinó que tenían $1.600.000, la mayor parte en dinero en efectivo y lo otro en cheques. Recordamos los fajos de billetes todavía con la cinta de Ban Ecuador, es decir, esa plata fue retirada de una de las agencias de Ban Ecuador. ¿Qué pasó con ese caso? Luego de 2 semanas. O sea, ¿cuál es mi punto? Mi punto es, seguramente el caso, al menos me imagino, debe estar todavía en el proceso de indagación. No sé si ya se abrió la instrucción fiscal. No sé si ya hubo la formulación de cargos contra los procesados. Debió haber sido así. Hay una fotografía de un agente de criminalística que tiene una libreta en la mano, y si uno amplía la fotografía se encuentra con unas iniciales ahí. El nombre mejor, que es el nombre de un movimiento político que lidera un legislador, el asambleísta Daniel Mendoza, y las iniciales DM, que no creo que correspondan a mensaje directo de Twitter. Esto provocó evidentemente una serie de presunciones. Por esto, el asambleísta Mendoza generó 3 tweets y dijo que va a ser su único pronunciamiento. Por esto, el asambleísta Mendoza, la noche del viernes de hace 2 semanas, no actuó como ponente del informe para segundo debate del proyecto de ley para el ordenamiento de las finanzas públicas en su condición de presidente de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea, y le trasladó esa responsabilidad al vicepresidente, el asambleísta Franco Romero. Pero el asambleísta Mendoza aparentemente sí votó. Digo aparentemente porque consta su voto vía telemática, pero no tenemos constancia de que estuvo él ahí sentado al frente de la computadora. No se lo ha visto al asambleísta Mendoza físicamente en las últimas 2 semanas. ¿Ha sido llamado a declarar el asambleísta Mendoza sin que lo que estoy diciendo signifique algún tipo de acusación directa, porque no me corresponde, y eso hemos dicho en varias ocasiones? Los periodistas no somos acusadores, no somos jueces, fiscales, ni agentes, ni peritos. Somos periodistas. Yo quisiera saber si el asambleísta Mendoza ha sido llamado a declarar. El nombre del asambleísta Mendoza fue mencionado por el propio presidente de la República la semana anterior en una cadena, cuando hablaba del combate a la corrupción y hablaba de su apoyo a la Fiscalía, y ahí fue que anunció la desaparición de la Secretaría Anticorrupción. Él lo mencionó. ¿Qué pasó con ese caso, autoridades de la Fiscalía General del Estado? Me encantaría saber si están investigando las denuncias de corrupción asociadas al sistema hospitalario de la República. Que hay ciertos políticos que supuestamente tienen el control de determinados hospitales. Legisladores algunos, denunciado también por la prensa. La prensa también ha denunciado que hay gente relacionada con un partido político en particular que supuestamente tiene contratos o maneja parte del sistema de la salud de la ciudad de Guayaquil y de la provincia del Guayas. ¿Se ha investigado eso? Si se lo ha hecho, ¿en qué proceso está? O sea, mi punto es, y me van a decir, seguramente está en investigación, pero está en indagación previa, y la indagación previa es reservada. Es reservada cuando les conviene. Sí, eso dice la ley. No siempre respetan la ley. Y cuando conviene, respetan el derecho a la defensa y la presunción de inocencia, y cuando no les conviene, simplemente no lo respetan y difunden información a la prensa, filtran información a la prensa. ¿Por qué para unos casos sí y para otros no? Ese es el punto que planteo. ¿Qué pasó con el caso Mascarillas? ¿Qué pasó con el caso de las fundas de cadáveres? ¿Qué pasó con esos casos? ¿Qué pasó con el caso de los diezmos de la Asamblea Nacional? Autoridades de la Fiscalía. ¿Qué pasó con ese caso que estaba en indagación previa cuando algunos legisladores y legisladoras
algunos de los cuales se dan golpes de pecho hablando de honestidad, de pulcritud, y resulta que hay denuncias concretas de gente que trabajó con ellos y que los acusa de haberles esquilmado sus recursos. Secreto a voces en el Palacio Legislativo. Secreto a voces. Hay legisladores que se han comportado como piratas con su personal. No todos, felizmente, pero sí hay legisladores que lo han hecho. ¿Se investigó el caso Gea a propósito de un mensaje que recibo? ¿Se investigó el caso Gea finalmente? ¿O quedó ahí nomás? ¿Qué pasó con INA Papers? ¿Qué pasó con Lucas Majano? Para los que no recuerdan o no saben, Lucas Majano corresponde a una publicación del mismo portal que generó la investigación periodística denominada Receta de Arroz Verde 502. La Fuente y 1000 Hojas publicaron además un reportaje llamado Lucas Majano que refiere a la financiación de la campaña electoral del 2017. El caso Soborno se circunscribió al 2012-2016. No abarcó 2017, que era parte de esto que denomino Lucas Majano. Así se denominó el reportaje de La Fuente y de 1000 Hojas. ¿Qué pasó con eso? Entonces, este es el tipo de cosas que a uno le llama poderosamente la atención. Y por lo que yo hablo, insisto, reitero, tenemos una justicia lamentablemente selectiva. Y no me vengan a mí a decir que no se investiga porque no hay capacidad, no hay personal, no hay recursos, que no sé qué. O sea, escogen determinados casos. Y eso no le hace bien a el ansia de justicia que tiene la sociedad ecuatoriana. Estoy seguro que al ecuatoriano común y corriente, a los ecuatorianos comunes y corrientes, que carecemos de poder político, que carecemos de poder económico, no nos interesa la venganza sino la justicia. Queremos justicia, pero justicia para todos por igual. No importa quién sea, para todos por igual. Que se respete el debido proceso, que hayan juicios justos. Y si se prueba efectivamente la culpabilidad del procesado, pues para eso están las leyes. Las leyes están ahí. Aquí también se ha pretendido venderle humo a la gente diciendo, bueno, hay que reformar la ley para poner tal delito porque eso nos va a permitir combatir con mayor eficacia la corrupción. Desde que yo me acuerdo de corrupción en este país. No hay gobierno que yo recuerde que no haya tenido algún escándalo de corrupción. No existe. No existe. Si uno recorre los 40 y casi 41 años desde el retorno a la democracia en el Ecuador, uno va a encontrar justamente casos de corrupción en cada etapa política. No ha habido etapa política incólume, diáfana. No, no ha existido. Por más que nos vendan a los ecuatorianos la idea de que con la aprobación de una ley ya se va a combatir la corrupción. El presidente de la República envió hace 4 días, el mismo 24 de mayo ingresó a la Asamblea Nacional un nuevo proyecto para tipificar un nuevo delito asociado a los estados de emergencia. Cuando ahí está el Código Orgánico Integral Penal. Como siempre he dicho, la calentura no está en las sábanas. No, no está en las sábanas, amigos. Se precisa mayor sindéresis entre el discurso y la praxis. Pasando a otro tema rápidamente, varios colegas periodistas informaron ayer que la Cancillería del Ecuador ha confirmado que la cónsul de nuestro país ante Naciones Unidas, Irina Moreno, presentó su renuncia efectiva el 31 de mayo, o sea, ha presentado su renuncia y permanecerá en el cargo hasta el 31 de mayo, y que el Ministerio de Relaciones Exteriores aceptó su dimisión. Esto fue muy comentado entre viernes y sábado de la semana anterior, hasta que el sábado este tema se redujo a la mínima expresión porque apareció otro.
Porque digo, vivimos cada día de polémica en polémica, de escándalo en escándalo, cada día un caso de corrupción, cada día una cuestión política, cada día una bronca, cada día un meme, cada día un chiste que nos hace olvidar de lo que estábamos hablando. El sábado apareció esa polémica por el decreto ejecutivo 1066 que supuestamente le trasladaba a un secretario con rango inferior al del presidente las atribuciones constitucionales del presidente. Siempre dijimos desde el mismo sábado que considerábamos que no era así, que el presidente no había trasladado su responsabilidad constitucional, que lo que lo que ocurría en ese decreto era una definición de las responsabilidades administrativas, que no es lo mismo. Pero bueno, el tema es que lo más comentado entre viernes y sábado era el papel de la hija del señor presidente de la República. El presidente de la República, en una entrevista con 3 colegas en el Palacio de Carondelet, reveló que le había pedido a su hija que se separe de la misión diplomática en Naciones Unidas, cargo para el que, según él no la designó. Y claro, a partir de ese momento se generó toda una viralidad para tratar de defender a la familia presidencial. Y se empezó a promover una etiqueta que se denominaba "con la familia no", circunscribiéndose la explicación a eso, a no meterse con la familia. El tema va más allá, autoridades y quienes manejan la comunicación. El tema va más allá de una etiqueta que diga "con la familia no". Y como expliqué la semana anterior, aunque a alguna gente no le gustó, yo me rijo, digamos, dentro de lo que trato de opinar, trato de regirme a lo que dice la ley, aunque a mí tampoco puede gustarme. Pero el caso de la hija del presidente no es nepotismo. Como el caso de los familiares de legisladores o de ministros en el Servicio Exterior ecuatoriano no es nepotismo dentro de lo que significa el marco de la ley, que se entienda. ¿Ya? Dentro de lo que dice el marco de la ley, no es nepotismo. Nepotismo sería que un legislador tenga en su propia oficina, como parte de su personal, a su esposa o a su hijo. Eso es nepotismo, ya, más o menos para graficarlo así. Que un ministro de Estado tenga como viceministro a su hermano. Eso es nepotismo. Eso es nepotismo. Lo de la hija del señor presidente de la República no entra en la causal de nepotismo conforme a lo que dice la ley. El tema, como he dicho desde la semana anterior, no pasa por una discusión legal, queridos amigos y amigas. Pasa por un tema ético. Y la hija del señor presidente de la República, por un tema ético, no debía cumplir esas funciones. Una vez que Lenín Moreno llegó al poder y se posesionó el 24 de mayo del 2017. El tema es ético. El tema no es legal. Créanme, la discusión no es legal. Yo les pido, sobre todo a quienes les gusta el tema, los temas del derecho, los temas políticos, que investiguen lo que estoy señalando. No hay impedimento legal, porque no entra en la figura legal del nepotismo. No es así. Nos puede parecer nepotismo porque hablamos de que la hija del presidente está ocupando un cargo público, pero el presidente lo la designó. Como no la designó y no trabaja con él en el despacho, no se trata de nepotismo. Así funciona. Legalmente no hay una infracción. El tema es ético. Y el 24 de mayo del 2017, cuando el señor presidente de la República asumió el poder ante la Asamblea Nacional, su hija debió haber dado un paso al costado y debió haber renunciado. Pasa por un tema ético, por supuesto, que familiares de legisladores o de ministros de Estado ocupen cargos en el servicio exterior. Por supuesto. Por ahí va la cosa. Puede haber tráfico de influencias, como nos dice acá un oyente, puede ser, pero eso debe ser probado, puede ser, pero no es nepotismo. El tema es ético. El tema es que nos piden a los ecuatorianos que arrimemos el hombro, una contribución. Muchos, miles han perdido el empleo. Y por otra parte tenemos una clase política privilegiada. Ese es el tema de fondo. Querida audiencia, no nos perdamos. El tema de fondo es ese.
Y eso es lo que genera una sensación de desasosiego en la comunidad, entre el ciudadano de a pie, entre aquel que ha perdido el trabajo. El ver que hay una clase política privilegiada, el ver que hay ciertos políticos que tienen a sus familiares en cargos ganando un sueldo muy respetable, mientras miles perdieron el empleo, mientras nos hablan de reducción del aparato del Estado, mientras dicen hay que suprimir determinadas empresas públicas, algunas ineficientes sí, otras emblemáticas que se las pudo haber salvado también, olvidándose del ser humano que implica que un trabajador pierda su empleo. Y por otra parte tenemos a nuestros políticos, a ciertos de nuestros políticos, formando parte de una casta privilegiada que sí tiene la posibilidad de ubicar familiares en determinados cargos sin que eso caiga en un impedimento legal y que tengan una posición privilegiada, insisto. Ese es el tema de fondo. Por eso digo, no nos perdamos en la discusión. Y créanme, yo trato de ser muy serio en lo que digo, lo estoy haciendo en este momento, aunque estoy seguro, como acá ya hay algún descomedido, siempre hay descomedidos en la interacción. Y como le dije a alguien el otro día, hay que bañarse en aceite cuando se leen determinados comentarios. Hay gente que lamentablemente, como alguna vez el doctor Augusto Tandazo le dijo a un colega periodista, hay gente a la que con maicitos hay que explicarle porque no entienden lo que se dice. A mí no me gusta, como ciudadano y como periodista, que la hija del presidente haya estado ocupando un cargo diplomático. A mí no me gusta que los familiares de determinados legisladores o de ministros de Estado estén ocupando cargos en el servicio exterior. No me gusta, me parece impresentable. Lo que les estoy diciendo es que no es ilegal. Es antiético. Y el político no solamente tiene que ser, sino parecer. Eso es lo que planteo. No sé si más claro no puedo hablar, créanme. Mejor no lo puedo decir. Así que, una vez más, a las autoridades, practicar lo que predican. Hay que ir más allá de lo que dice la ley. La ley no le impide, ok, vamos a la parte ética. Y brindémosle al ciudadano común respuestas frente a este tipo de inquietudes. Den muestras efectivas de renunciamiento. No se queden solamente en el discurso, sino también en la praxis. En fin, por ahí estamos. Se me quedó el otro tema ya por el tiempo, ¿no? Hay un par de temas, este error comunicacional de ayer en la cuenta Twitter del presidente, lo comentaré seguramente mañana. Al igual que una publicación del Diario Público, ayer hubo 2 publicaciones del Diario Público que sí llamaron la atención, así que eso lo comentaremos el día de mañana. 6 de la mañana con 50 minutos, gracias por la interacción que tenemos ahora mismo en nuestro espacio de noticias. Vamos a comenzar de inmediato con la ronda de entrevistas correspondiente a la jornada del día de hoy.